Raúl Maniasco, director de la Fundación Más Vida. Bueno, buenos días. Ante todo quiero agradecer la mayor presencia el día de hoy comparado a otras ocasiones y felicitar el cambio de modalidad que así lo permitió. También quiero felicitar a aquellos diputados que conocemos que tienen intención de legislar en base a datos objetivos y fehacientes como los que hoy voy a demostrarles aquí. También lo hago en memoria de Kayla Jones, la primera víctima conocida por un aborto en un hospital público. Para poder legislar sobre un tema tan sensible como esto, tenemos que tener un real diagnóstico de cómo es la situación en nuestro país. Hoy en nuestro país se cometen realmente entre 10.000 y 30.000 abortos. No los datos que a veces escuchamos, hemos escuchado 300.000, 500.000 o 1 millón. De todos modos, un solo aborto es una catástrofe que como país debemos evitar. Es importante conocer la realidad de cuántos abortos se realizan y eso lo hacemos en base a datos comparados con las tasas de abortos que tienen aquellos países que lo legalizan por primera vez. Claro está que aquí es clandestino. En España quédense tranquilos que también decían que eran 300.000 abortos clandestinos antes de legalizarlo en el año 85. Cuando se legalizó descubrieron que eran 16.000. Y no digo solo 16.000, porque la verdad que un solo aborto es una desgracia. En Uruguay también decían que eran 150.000, 30.000, ahí no se pusieron de acuerdo en el número. Luego cuando se legalizó descubrieron que eran 6.000. No digo solo 6.000 porque un solo aborto es una desgracia. Es ridículo pensar en 500.000 abortos solo con compararlo con Estados Unidos, que tiene una cantidad parecida, un país con 323 millones de habitantes, donde además el aborto es legal y promocionado porque es un muy buen negocio. También es ridículo pensar que tenemos tantos abortos como nacimientos. ¿Dónde están todas esas camas clandestinas? Tendría que ser equivalente a las maternidades. Y podría seguir con eso. Pero lo que más nos interesa es desmitificar estas cosas. Tenemos que conocer la realidad. Como también tenemos que conocer que no es la principal causa de muerte materna, como nos dicen. El Ministerio de Salud de la Nación así lo identifica con claridad. De hecho, nunca fue la primera, era la segunda de las 3, hasta el año 2007. Que luego pasó a ser la última de las causas de muerte maternas. Estos son datos oficiales. Es un número que además viene en baja, y hubiera estado más en baja si no fuera porque en el 2012 se instaló el protocolo, como lo pueden ver en la gráfica. 43 casos, de todos modos, 43 muertes que informa el Ministerio de Salud de la Nación, es un número que nos preocupa, que no son solo abortos clandestinos, son abortos espontáneos, un montón de complicaciones relacionadas, y también está la gente como Kayla Jones, que muere por un aborto en un hospital público. Pero decimos que es la última de las causas de muerte materna. ¿Y cuál es el problema que tenemos con el aborto legal? Básicamente porque cuando se legaliza el aborto en un país, aumenta la cantidad de abortos. La experiencia en el mundo es clarísima, no podemos legislar en un tema donde hay experiencia en otros países. No podemos hacer la vista gorda y no importarnos en la experiencia que tienen otros países. De 206 países que hay en el mundo, 194 reconocidos en las Naciones Unidas, solamente 58 tienen algún tipo de aborto legal o lo tuvieron, por diversas causales, incluso aborto obligatorio. Pero uno solo ya es una desgracia. De todos modos, aunque sean la cuarta parte del mundo, es una experiencia que tenemos que tomar. No podemos legislar sin tener en cuenta qué pasó en estos países. Porque en todos estos países hoy se vio un proceso de restricción o de abolición. Rusia, que fue el primer país del mundo en legalizarlo en 1920, la Rusia comunista, pasó de 20 causales a 8. Polonia, el segundo lugar se legalizó, lo hizo Hitler solo para las judías, claramente. Porque algunas personas piensan que no todas las vidas valen igual. Polonia está por restringirlo del todo, ya está por controlarlo. El único camino posible para que no mueran más mujeres, más madres ni más hijos es aborto cero. Polonia tiene mucho para tener eso y no es el único país. La experiencia siempre indicó que cuando se legaliza el aborto aumenta la cantidad. Estos son datos oficiales de Francia y estos son de España por caso, que se parece mucho a nosotros no solo en cultura sino en cantidad de población. No eran 300.000 abortos clandestinos, arrancaron con 16.000 en el año 87, cuando se realiza la primera estadística, pero después subieron, hoy pasaron los 100.000. Uruguay está más cerca, ¿qué pasó en Uruguay? También crecieron, hoy pasaron los 10.000. ¿Por qué se da esto? Por sentido común.
claramente, porque está legalizado, porque está permitido, por un montón de causas que no me da tiempo para explicar. Pero la problemática principal de por qué aumentan los abortos cuando se legaliza es porque con ello aumenta la mortalidad de la mujer y del niño, claro está. El problema es que esto no es dato oficial, porque en ningún país donde se legaliza puede registrar las muertes por aborto legal. Y esto pasa básicamente porque es un gran negocio, como se ve en esa gráfica. En España hoy el 88%, escuchen bien, 88% de los abortos que se realizan se hacen en lugares privados, clínicas dedicadas a esto, al negocio del aborto, que es formidable. Negocio, por supuesto, que se lo cobran al Estado, a los contribuyentes que lo pagan con los impuestos, porque es seguro y gratuito. Lo de seguro es teórico, lo de gratuito lo pagan los contribuyentes. Pero como estos lugares no tienen complejidad para atender a madres donde se complica el aborto, derivan por una ambulancia a un hospital público. Y cuando estas mujeres mueren, no registran murió por un aborto legal, murió por una septicemia, hemorragia o algún tipo de complejidad obstétrica. Pero esto es porque es un muy buen negocio. Revisen las estadísticas, todo esto es oficial y está a disposición de ustedes. Acá no está, pero también aumentaron la cantidad de clínicas, cada vez son más en España las que realizan abortos. Un minuto. Gracias. Pero no tenemos que ir a recurrir necesariamente a la experiencia extranjera. En Argentina tenemos, como ya saben, nuestro primer caso conocido, pero no el único, que murió en un hospital público. Kayla Jones, la menor de 17 años de la Patagonia. Por eso decimos siempre que legal o ilegal, el aborto mata igual. Es una técnica compleja, es una técnica peligrosa. Aunque digan que con misoprostol es seguro, Kayla murió con misoprostol. Aunque digan, bueno, pero se lo hizo en su casa, como pasa en Uruguay, donde es legal, y las pastillas se la dan para que lo haga en su casa, no. El caso de Kayla tampoco fue en su casa, fue en el hospital. ¿Y cuáles son las consecuencias del aborto legal? Básicamente, el equivalente a un genocidio. Esta es nuestra curva piramidal en la Argentina, un país donde el aborto no es legal. Y esta es, por ejemplo, la de Italia. Esa línea negra quiere decir que todos esos habitantes que tienen menos de 40 años, que ven que son cada vez menos, coinciden con la legalización del aborto en Italia. Alguien que entiende mucho de estadísticas me dijo, Raúl, no es la única causa. La gente hoy decide tener menos hijos, y tiene razón, hay un montón de causas, pero esa es la más importante. Porque si no fuera así, cuando yo voy a ver la de España, por ejemplo, vería que tendría que haber sido en el año 78 de la misma manera. Y en España, como se legaliza 8 años después, el fenómeno de los dos mordiscos, como yo le llamo a la curva, a la pirámide, se da 8 años después, por casualidad o por causalidad con el aborto legal. Fíjense esa de España. Si ven a la izquierda, en la parte de arriba, que falta un mordisco chiquito, eso es la Guerra Civil Española. Son las generaciones que vivieron la Guerra Civil. Son todos los españoles, el costo de vida es España de la Guerra Civil. Abajo se ve el costo de vida del aborto. Y lo que se ve en verde son todos los españoles que faltan desde que se legalizó el aborto en España. 12 millones de españoles. Por favor, no legislemos sin recurrir a la objetividad de las ciencias. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Raúl.